Bueno, y ahora con el marco teórico, empezando con 3.1 de aspectos biográficos de César Vallejo. Sabemos que César Vallejo fue un importante poeta que obtuvo reconocimiento a nivel mundial con uno de los mayores exponentes literarios de nuestro país y también cultura. Por las acusaciones falsas en contra del poeta por parte de Raúl Santamaría, este fue encarcelado, llegando a ser, como él mismo lo dijo, uno de los momentos más difíciles de su vida. Por lo tanto, es necesario exponer las dificultades que atravesó, como también destacar las virtudes que tuvo como poeta para seguir escribiendo sus obras y también poemas. Por consiguiente, tenemos a Vallejo en la cárcel. Espeso a 2020 nos informa que el 1 de mayo de 1920, Vallejo fue inculpado por fomentar un siniestro incendio en la propiedad del vicegobernador Raúl Santamaría. Él estuvo preso durante 112 días. Por otro lado, hablando de su paso por prisión, el poeta comentó que en la ocasión que estuvo encarcelado, sí, fue uno de sus momentos más graves de su vida y el Poder Judicial le concedió una indemnización por el tiempo que estuvo preso, tras la publicación de una carta que confirmaba que el literario había sido acusado falsamente de los hechos acontecidos. En ese tiempo la capacidad de él para escribir incrementó gracias a este encarcelamiento. Por consiguiente, nos dio una de sus obras más grandes, que lleva como título Trilce, que, según González Viaña, sirvió como avance de la vanguardia latinoamericana, el más alto nivel del arte incluido. Es una cualidad tanto de Vallejo como de la humanidad. Esto nos menciona en la página 59. Evidentemente, las falsas acusaciones contra el poeta y escritor César Vallejo lo llevaron a ser encarcelado injustamente, y esto lo marcó profundamente, que conllevó gratamente a que escribiera una de sus más grandes obras literarias, tal como lo menciona Guerrero en la página 131. No hay que olvidar el nacimiento solitario de Trilce. La experiencia carcelaria terminó por brindar toda la atmósfera tributada que exuda el libro. Además evidencia, como el caso de Elías Zamora, que fue encarcelado injustamente 16 días, acusado injustamente por el error de las autoridades, que lo confundieron con un narcotraficante, pero debido a la mediación de la Defensoría del Pueblo pudo recobrar su libertad. Cuando el poeta pasó de la cárcel, mostró una gran resiliencia en sus escrituras, uno de los valores más importantes de César Vallejo, la resiliencia. En consecuencia, el autor nos afirma que la capacidad del poeta para escribir se incrementó gracias a estar preso injustamente. El literario, el tiempo que estuvo encarcelado, mostró sus pensamientos liberalistas y su gran resiliencia a través de sus poemarios como Trilce. Pero será a escalas melografiadas donde se revelará esta experiencia que marcó decididamente al escritor. Como se sabe, ninguna persona puede ser acusada falsamente, ya que llega a marcar profundamente en la vida de las personas, como fue el caso de César Vallejo. Se puede colegir que Vallejo no solo dejó una huella indeleble en la literatura, sino que también se convirtió en un símbolo de la resistencia artística y de la búsqueda insensata de la verdad y la justicia en un mundo tumultuoso, además de enseñarnos a reflexionar sobre la condición humana y que en la vida hay que hacer cosas buenas para el bien de los demás. El unigénito. El unigénito narra la saga de Marcos Lorenz, quien cultiva en secreto un gran afecto hacia Neria del Mar, a pesar de que ella contrae nupcias con Walter Wolcott. En un arrojo de valentía, Marcos se atreve a brindarle un efímero beso a Neria, desencadenando paradójicamente la fatídica desaparición de ambos protagonistas. Posteriormente se gesta el inusitado encuentro entre Walter Wolcott y un infante, el que se convierte en su benévolo asistente al recuperar su bastón. Este niño de manera enigmática evoca en Welcome un recuerdo de Neria y Marcos, aunque el esclarecimiento de sus raíces se mantiene evasivo, distanciándolo de una comprensión plena. Al culminar la trama, se revela que el infante es la prole resultante del efímero beso entre Marcos y Neria. Gracias. Efectivamente, la narrativa El unigénito es una obra que se destaca por la profundidad y su capacidad para explorar las complejidades de la vida humana y las relaciones familiares,
A través Vallejo nos muestra la alienación y la soledad que a veces experimentamos en nuestras relaciones más cercanas. Por lo tanto, en la narrativa del unigénito se puede apreciar una gran empatía hacia los personajes, ya que aborda los temas de la soledad, en la cual se puede representar valores como la solidaridad y la empatía, ya que estos valores nos ayudan a brindar apoyo hacia los más desfavorecidos. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Hasta cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara de amarga esencia humana, y menos sabe, ese oscuro, ¿hasta cuándo la cena durará? Buenas tardes, le presentamos a la psicóloga Betsabe Rosel Valle González, que estará participando en nuestro análisis sobre el cuento El Unigénito. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Vamos a empezar con las preguntas. La pregunta 1, ¿qué trastorno puede tener Lores en el cuento El Unigénito? Bueno, puedo sugerir que Lawrence podría padecer un trastorno de ansiedad o depresión. Bueno, el poema Unigénito de César Vallejo se puede identificar síntomas de tristeza, aislamiento social, falta de esperanza y sensación de estar solo. Estos pueden ser indicadores de algún problema de salud mental. Gracias. La siguiente pregunta, ¿has visto casos similares en la vida real como psicóloga? Sí he visto casos similares en la vida real, donde las personas experimentan sentimientos de soledad y separación. Estos casos pueden estar asociados con trastornos como la depresión, la ansiedad y también el trastorno estrés postraumático. Bueno, lo importante es realizar una evaluación para determinar un diagnóstico adecuado. Tercera pregunta, ¿a qué conclusión llegaría según el contexto de Lorenz? Bueno, en relación al contexto del poema y a la posible conclusión, podría interpretarse que Lawrence está pasando por una experiencia de duelo o pérdida significativa en su vida. Esta experiencia puede haber llevado a una profunda sensación de soledad y separación. La falta de sentido y esperanza que refleja en el poema indica que Lawrence podría estar luchando con su bienestar emocional. Y por última pregunta, ¿cómo se puede interpretar la sensación de soledad y separación que describe el poema en términos de la psicología del bienestar emocional? Bueno, la sensación de soledad y la separación descrita en el poema puede ser interpretada desde la psicología del bienestar emocional como como un indicador de la falta de conexiones significativas y satisfactorias en la vida de Lawrence. Bueno, la ausencia de relaciones sociales positivas y satisfactorias pueden afectar negativamente su bienestar emocional, lo que puede llevar a síntomas de tristeza, ansiedad y la falta de motivación. Bueno, en términos de psicoterapia, buscar formas de fortalecer las conexiones sociales, también promover el apoyo emocional podría ser una estrategia útil para mejorar el bienestar emocional de Lawrence. Gracias. Muchas gracias por su apoyo en esta entrevista. Tenga un buen día. Gracias, hasta luego. Buenas noches y bienvenidos. Somos la familia vallejiana número 3, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un producto basado en el cuento El Unigénito de el gran poeta y escritor peruano César Vallejo.
Este nos narra una historia pura en extremo, en la que un hombre durante 10 años ama a una mujer a la distancia, y cuando logra el más mínimo contacto físico de un beso cae a sus pies. Más tarde aparece en el cuento este hijo único, producto del amor que se ha consumado físicamente. Había un hombre con una espantadiza irregularidad en su forma de ser. En la ciudad lo tiraban de loco e idiota, o poco menos. Aquel hombre, siempre curioso y delgado meditación, era normal para este mundo, pero en virtud de poseer un talento grandioso océano y una auténtica sensibilidad de poeta, el señor Lawrence era soltero y no tenía hijo alguno. Llevaba una década enamorado de una aristocrática dama de la ciudad. Aquella dama, a pesar de no haber estado juntos jamás, lo sabía todo, y quizá a su vez se llamaba un tanto, pues el señor Lawrence escribía su cariño a menudo. ¿Acaso me ama un poco? No estoy seguro de que la dama siente por ti, amigo mío. La amo tanto. No te hagas muchas ilusiones, amigo mío, con aquella dama. Tú eres un herbolario y ella un divino anhelo de miel de todo hombre. Una mañana como cualquiera, el amigo de Lawrence se encontraba meditando, donde ingresó el señor Lawrence al restaurante, con un rostro entristecido y con una voz pálida. ¿Algún borrón en la tela, amigo? Nada, solo que la vi pasar con un bribón de que ya me notificaron como novio suyo. ¿Cómo? ¿Y usted y sus 10 años de amor? Mozo whisky. Pobre señor Lawrence, su amada iba a contraer matrimonio con aquel hombre bribón. Enlace concertado, publicaba el diario local. El señor Lawrence estaba consternado por aquella noticia. Las lágrimas quedaron estancados entre las pupilas de este nuevo José Matías, y desde ese entonces no volvió a decir palabra alguna sobre Nérida. De vez en cuando, con un tono taciturno, decía un versículo de Eclesiastes, entre cuyas palabras aventaba un aire de soledad, y un domingo al mediodía la orquesta lanza una toreada. Marcha nupcial, era Nérida y Walter, quienes recibían la bendición del Todopoderoso. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Mérida del Mar y de Walter Welcome dentro de la Sagrada Iglesia. Esta unión fortalecerá el sacramento del matrimonio. Es por ello que aquí, con los testigos presentes, les pregunto, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libres y voluntariamente? Sí. El sacerdote invita a los esposos a expresar su consentimiento diciéndoles: Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio y unir sus manos y vuestro consentimiento anterior y a su iglesia, ¿acepta usted, Walter, como su esposa a Nérida del Mar? ¿Promete serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad como en la adversidad, respetándola y amándola por toda la vida? Sí, acepto. Nérida del Mar, ¿acepta usted como esposo a Walter? ¿Promete serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, como en la adversidad, amándolo y respetándolo por toda la vida? Nérida alzó la mirada, y en sus ojos se notaba la humedad nostálgica en la cual decidió posar el señor Lawrence. Totalmente distraída, no contesta la pregunta, y un silencio absoluto invade el lugar. El señor Lawrence recibió esa pequeña mirada, y bruscamente se lanzó hacia Nérida, la cogió del rostro e intrépidamente la besó. Luego el señor Lawrence cayó inesperadamente. No, no puede ser,
porque El señor Lawrence, al caer expresamente a la tierra, dejó de latir su corazón, quedando frío en los pies. Nérida, como muy bien nerviosa, llevada al lecho, dejó de existir después de la muerte de José Matías, en cual se unieron estas dos almas gemelas. Pasaron largos años, y apareció un niño extrañamente melancólico y hermoso que se cruzó por el camino al señor Walter Walcott, el mismo que llevaba en ómnibus y se le cayó el bastón. Walter Walcott, al verlo fijamente, sin saber por qué, sufrió un sobresalto. Tartamudeando le agradece y con la esperada vehemencia le pregunta al niño. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Y tus padres? ¿Quiénes son? Apareció una mosca negra y fatigada queriendo posar en la frente del señor Walcott. Ya alejado de ese niño, se espanta varias veces. Ese niño que es fruto del amor del señor Lawrence y Nérida del Mar.